Los frailes Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas inspiraron a varios artistas europeos como Teodoros de Bray y Richard Gaiman a explicar lo que sucedió entonces en este continente. Y aunque nunca vinieron, sus ilustraciones muestran lo que los descubridores encontraron al llegar al Nuevo Mundo. Gente en armonía entre ellos y con su entorno, casi como un paraíso terrenal. Artistas que lo interpretaron desde su modelo de belleza europea de aquella época, diferente a la nuestra, puesto que nuestra gente, de costumbres austeras, era fuerte, magra, sana y esbelta. Los artistas que plasmaron esto en sus grabados lo hicieron desde sus propias referencias, esto es, desde las construcciones que conocían, los castillos feudales, la alfarería griega y romana, y por el contacto que tenía Europa con otras culturas cercanas como la africana. Pero lo que más destacan estos autores con sus ilustraciones es la calidez, la limpieza, el respeto con la que fueron recibidos nuestros descubridores. Ante esta hospitalidad que todavía nos caracteriza, no era para menos su confusión. Venían directo del oscurantismo del medievo europeo. Con su arte describen lo que fueron recorriendo por nuestro continente desde Tenochtitlán hasta lo que hoy llamamos Perú. Obras que muestran que en lugar de agradecer su generosa bienvenida desde la llegada de Colón, todos los europeos correspondieron así a su generosidad. Los políticos que vemos por ahí nos hacen imposible creer que los gobernantes de nuestras naciones originales hayan sido tan queridos y respetados por sus pueblos. Tanto que ese fue el factor decisivo que aprovecharon los europeos para invadirnos. Con tan solo secuestrar a los más queridos del pueblo, tenían en sus garras la voluntad de la población y la de todos sus guerreros. Increíble, ¿no? Pues así fue. Esta arraigada tradición entre naciones fue la valiente estrategia de la que se valió Cortés para ir de territorio en territorio secuestrando a sus gobernantes, asegurando así la lealtad de los guerreros que fue sumando en su trayecto hacia la gran Tenochtitlán. La traición a esta cordial armonía entre naciones es lo que Europa llama la conquista, y que afirma que los españoles solo llegaron a liberar a los pueblos sojuzgados por los terribles aztecas. Historias en las que Estados Unidos ya es el rey de estos teatros. Con los gobernantes como rehenes, a sus gentes les exigían oro, oro, más oro, y les cumplieran o no, eran por cualquier excusa sometidos a espantosos tormentos hasta la muerte. Los ingleses usaron enfermedades como arma contra los dakotas, los cherokees, los cheyennes, etc. Y aunque no consta que los españoles las hayan usado contra los indígenas, este registro llamado Las lágrimas de los indios censa que desde 1492 a 1656 tan solo los españoles habían masacrado más de 20 millones de personas. Indignación de algunos clérigos y artistas europeos que con estas publicaciones intentaron frenar. Cortés llegó a la Española, que su pariente Nicolás de Obando gobernaba, de quien aprendió a pacificar a sus pobladores. Pacificar consistía en invitar a los nativos a una fiesta dentro de una gran casa de paja, previamente rodeada para evitar fugas, para frente a su líder prenderle fuego y obligarlo a confesar, para después colgarlo. Sistema que Obando había inaugurado contra una anciana, la jefa Iguanamá, y después le aplicó a la bella líder taína, Anacaona. Métodos que perfeccionaría Cortés en Tenochtitlán, Cholula, Cuautitlán, Tepeaca, Tlaxcala, etcétera, etcétera, y aplicara también Pizarro en Perú. Fue tal la muerte de crueldad desmedida, el despojo y esclavismo que vivieron nuestros pueblos originales, que no hay terrorismo hoy que lo describa. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde? Las formas de hacerles confesar, aunque no lo hubiera, incluía todo tipo de martirios y tormentos diseñados por la Santísima Inquisición.
A los hombres los explotaban hasta que morían en las minas, a sus mujeres e hijos en los campos de cultivo, y a los que se atrevieran a negarse, les torturaban a su familia. Si los nativos no les traían el oro exigido por la jornada, les cortaban una mano, y si esto volvía a suceder, les arrancaban la otra y la nariz. Estas fotografías recientes muestran la práctica que todavía seguían realizando hasta hace poco las mineras de diamantes en el Congo belga. Aterrorizados con ser quemados vivos por los frailes inquisidores, los nativos eran candidatos o al fuego o a convertirse en informantes de lo que a cualquier monje se le antojara informar. Con el hábito de arrancarle a las madres a sus hijos para dárselos de comer todavía vivos a los perros, lograron las temidas fieras con las que cazaban esclavos o pobladores que se dieran a la fuga. Pueblos que midieron con exactitud el movimiento de los astros, que inventaron el cero, que lograron y dieron al mundo su principal alimento, que construyeron complejas y hermosas ciudades que sin contaminar daban abundancia a su alrededor, arquitecturas sin murallas, sin fosos, ni torreones, culturas que no imponían su voluntad por haber desarrollado las armas más destructivas, cuerpos acostumbrados al contacto con la naturaleza, se encuentran de pronto enfrentando al acero, a la pólvora, pero sobre todo a la traición. Muy caro les sale a los herederos de este sangriento saqueo los subsidios con los que apoyan universidades, el costo de proyectar a los historiadores, a los forenses, antropólogos, arqueólogos que difamen a las víctimas y honren a los verdugos con sus estudios, hasta hacer heroico su pasado con absurdas películas en el intento de sepultar una sola y simple denuncia que les hicieron hace 500 años y que intentan ridiculizar al llamarla la leyenda negra. Como las obras de estos artistas hacen ver a los reyes católicos como carniceros, al menos Bartolomé logró que disimularan su saqueo que hoy continúa cuando imponen gobernantes que les inventen leyes y reformas que ahora les hagan legal su rapiña. Este pasado les pesa tanto y está tan presente que con la reforma educativa, estos políticos aprovecharon para borrar de una vez por todas este episodio del programa de estudios de nuestra historia nacional. Todo para seguir colonizándonos. Otro ejemplo, trabajos de expertos desde diferentes países, idiomas, campos, ángulos, tiempos, etc., demuestran que el mito español de los sacrificios humanos sigue siendo hasta hoy parte de su sistema de justificación a sus sangrientos saqueos, pero que por poco y logra el exterminio de una de las civilizaciones más armónicas que en todos los sentidos ha existido. Entrevista al doctor Pablo Moctezuma Barragán. Es importante conocer la historia porque hoy otra vez nos están saqueando nuestro oro, nuestra plata, nuestro petróleo. Las grandes corporaciones extranjeras se están adueñando de las riquezas que pertenecen a los mexicanos. Otra vez vivimos un esclavismo laboral con jornadas interminables de trabajo donde los trabajadores mueren en accidentes por decenas sin que haya un solo patrón en la cárcel. Otra vez la violencia, la guerra, la muerte campea por todo el país. Estamos instalados en el neocolonialismo. Son los extranjeros, las potencias y sus corporaciones las que están aprovechándose de nuestro trabajo y de nuestras riquezas. En el pasado, en la época del colonialismo, alcoholizaron a millones de indígenas para controlarlos. Hoy usan la droga y usan el narcotráfico para introducir la guerra, las divisiones. Divide y vencerás es la divisa del imperio. Hoy arman
diferentes carteles en distintas partes de la República y provocan una guerra interna que está desangrando a nuestro país y nos están pintando ante todo el mundo como los salvajes, cuando la raíz del narcotráfico no está en México, está en las potencias extranjeras que mandan las armas, lavan el dinero, compran la droga, la distribuyen. Son ellos los culpables, pero nos hacen ver a nosotros como los salvajes a los que hay que controlar y ayudar. Necesitamos retomar la lucha de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de Cárdenas, para que las riquezas de nuestro México sean para nuestro pueblo y el trabajador disfrute del fruto de su labor. Solo conociendo la verdadera historia construiremos la historia del siglo XXI en la que las aspiraciones de bienestar de nuestras familias se hagan realidad.